Mi esposa me pidió que firmara los papeles para adoptar a un niño, pero eran los gemelos de su amante. Cuando mi esposa empezó con la idea de adoptar, yo pensé que era una ocurrencia aislada, un comentario suelto que había visto en algún video tierno o alguna historia de redes. Jamás imaginé que sería el inicio de la caída más absurda, humillante y cabrona de mi vida. Ella lo soltó una noche cualquiera, de esas en las que yo apenas quería ver televisión y desconectarme del mundo. Me dijo que había estado pensando en que quizá ya era el momento de ser padres, que había un bebé que necesitaba un hogar y que nosotros podríamos ser esa familia para él. Lo dijo con una voz suave, como quien intenta no romper algo frágil. Yo me quedé callado unos segundos porque jamás habíamos hablado de adoptar, ni de intentar tener hijos, ni de nada parecido. No era un tema tabú, simplemente nunca fue parte de nuestros planes. Por eso me sacó tanto de onda. Le pregunté de dónde venía todo eso y me respondió que llevaba meses sintiendo un vacío y que quería hacer algo significativo. Lo que me dejó inquieto no fue la petición en sí, sino la insistencia que vino después. Primero lo mencionaba de forma casual, metiéndolo en conversaciones como quien introduce un nuevo pasatiempo. Luego, de pronto, ya era una urgencia. Decía que no debía pensarlo tanto, que había niños que necesitaban hogar y que no podíamos dejar pasar tiempo. Yo sentía que algo no encajaba, porque ella jamás fue impulsiva. Era meticulosa para todo, desde decidir qué pedir en un restaurante hasta organizar unas vacaciones con medio año de antelación. Que ahora quisiera adoptar así, casi a la carrera, no era normal. Mientras ella se volvía más insistente, su comportamiento en general empezaba a irse a la mierda. Ya traíamos unos meses raros. Horarios que no cuadraban, explicaciones flojas, cambios repentinos de humor. Si llegaba tarde a casa decía que había tráfico, que se quedó trabajando, que pasó a ver a su hermana, pero cada vez que trataba de conversar al respecto se cerraba por completo. Yo intenté hablarlo varias veces, pero siempre terminábamos peleando por cualquier estupidez. Parecía que yo era el problema aunque no hubiera hecho nada. Yo asumí que estaba estresada, quizá atravesando alguna crisis personal, así que intenté ser comprensivo, darle espacio. Error garrafal. La noche en la que todo se fue a la mierda empezó como cualquiera. Yo ya estaba en cama cuando su teléfono se iluminó en la mesa. No soy de revisar celulares. Nunca lo he sido. Pero el nombre del contacto que apareció, una sola letra, me llamó la atención. Era demasiado vago, demasiado sospechoso. No sé qué parte de mí tomó el teléfono, pero cuando lo hice, sentí que me partía algo en el pecho. El mensaje decía que los bebés ya habían nacido y que necesitaban hablar. Ni un minuto después llegaron fotos. 2 recién nacidos en una incubadora, conectados a las máquinas típicas del hospital. Y ahí fue cuando mi mundo se jodió por completo. Abrí la conversación completa y fue como leer la crónica detallada de mi propia traición. Mensajes durante meses, fotos de ellos juntos en lugares donde ella decía que no estaba, discusiones entre ambos sobre si confesarme la verdad o seguir adelante con el plan que habían armado. Y el plan era simple, hacerme creer que quería adoptar, ponerme frente a papeles legales, manipularme emocionalmente, apurarme con excusas estúpidas hasta que firmara. Según lo que leí, ella decía que yo era tan buena persona que aceptaría si lo disfrazaban de acto altruista. Esa frase quemó. Me sentí un idiota por confiar tanto. La confronté de inmediato. Apenas pude articular las palabras. Ella se puso a llorar de una forma tan exagerada que parecía que estaba actuando para un público imaginario. No negó la infidelidad. No negó nada. Solo repetía que no sabía cómo había llegado a ese punto, que yo siempre había sido su roca, que estaba confundida, que necesitaba que yo la entendiera. En un momento incluso dijo que la culpa era mía porque según ella me había vuelto distante. Yo no podía creer la capacidad que tenía para victimizarse. Al día siguiente, como si no hubiera pasado nada, me pidió que la acompañara a reunirse con un abogado especializado en adopciones porque quería hacer las cosas bien. Aún en shock, acepté ir, pensando que quizá quería retractarse y cerrar el tema de una vez por todas. En cuanto nos sentamos, el abogado me puso enfrente documentos donde claramente yo figuraba como futuro padre adoptivo de los gemelos. Ni siquiera había espacio para procesar nada. Todo estaba prácticamente listo para mi firma. Ella me veía fijamente, como si su vida dependiera de ese momento. Me levanté sin decir una palabra y salí de ahí. Ella me siguió llorando y diciendo que la estaba abandonando, que no podía cargar con esto sola, que esos niños eran parte de nuestro destino.
Yo seguí caminando hasta el estacionamiento sin voltearla a ver. Esa misma noche me mudé a casa de un amigo y empecé a mover el divorcio. Y cuando pensé que lo había visto todo, descubrí que el amante de mi esposa también tenía su propia familia. Busqué a su mujer y le mandé absolutamente todas las pruebas. No por venganza ciega, sino porque merecía saber con quién compartía su vida. No sé aún qué consecuencias trajo todo eso, pero estoy seguro de que la explosión apenas está comenzando. Y lo más jodido de todo es que, incluso después de descubrirlo todo, sigo teniendo la sensación de que mi ex no insiste tanto por los niños. Insiste como si hubiera algo más detrás, como si hubiera un plan que todavía no alcanzo a ver. Actualización 1. Habían pasado varias semanas desde aquella reunión con el abogado y desde la noche en la que salí con lo puesto para no regresar a esa casa que ya no sentía como mía. El tiempo no me había calmado nada, más bien, había convertido todo en una nube más espesa, como si cada día añadiera una capa nueva de mierda que complicaba aún más la situación. Me fui dando cuenta de que no había entendido ni siquiera la mitad de lo que realmente estaba pasando y que mi exesposa, lejos de aceptar el divorcio y enfrentar las consecuencias, había entrado en una fase en la que mezclaba manipulación, desesperación y un nivel de descaro que casi parecía estudiado. Yo quería mantener la distancia, enfocarme en mi trabajo y en la idea de empezar una vida aparte, pero ella no tenía esa intención. Para ella, yo seguía siendo una pieza útil en un plan que, poco a poco, iba mostrando que no se trataba solo de encasquetarme la paternidad de los gemelos, sino de usarme como una especie de solución económica, legal y emocional para una vida que había construido a base de mentiras. El salto de tiempo desde que salí de nuestra casa hasta ese punto ya era suficiente para pensar que cualquier persona con un mínimo de vergüenza habría entendido que yo no tenía interés en volver, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Su comportamiento empezó a escalar de formas que, sinceramente, me asustaron. Comenzaron los mensajes diarios, primero con ese tono compungido que utilizan quienes quieren que los veas como víctimas. Me escribía cosas larguísimas donde contaba lo complicada que era su situación emocional, que la maternidad la había tomado por sorpresa, que se sentía sola, que el amante la había abandonado y que yo era la única persona que la conocía de verdad. Intentó convencerme de que lo que había hecho no era tan grave porque, según ella, la infidelidad había sido un error cometido en un momento de vulnerabilidad. No sé cuántas veces repitió esa frase. Yo no respondía, pero ella seguía enviando mensajes como si hubiera un diálogo entre nosotros. Cuando vio que ese tono no funcionaba, cambió a uno más agresivo. Me decía que estaba siendo un cobarde por irme así, que ella nunca me habría dejado solo si yo hubiera cometido un error, que los niños necesitaban estabilidad y que yo tenía la obligación moral de ayudarlos. Incluso llegó a decir que una madre desesperada podía hacer cualquier cosa, y esa frase me dejó inquieto durante días porque no sabía si era una amenaza velada o una forma barata de llamar la atención. No sé cómo, pero consiguió mi nueva dirección en el apartamento donde me estaba quedando temporalmente y una tarde se apareció con los gemelos en brazos. Tocó la puerta como si fuéramos una pareja normal que estaba resolviendo un malentendido y cuando le abrí, porque no esperaba verla, intentó sobreactuar un encuentro emocional, con lágrimas listas y un discurso que seguramente se había ensayado frente a un espejo. Le pedí que se fuera, ella se negó, y tuve que llamar a la seguridad del edificio. Los guardias la sacaron mientras gritaba que yo era un monstruo que estaba dejando a 2 recién nacidos sin padre. Estaba tan fuera de sí que tuve que hablar con la administración para que agregaran su nombre a la lista de personas que no podían acercarse sin autorización. Mientras yo lidiaba con todo eso, la situación del amante se estaba desmoronando. La esposa de ese tipo, a quien yo había contactado con toda la evidencia, me llamó para agradecerme y para preguntarme si estaba dispuesto a coordinarme con ella. Lo que yo no sabía era que el amante no solo tenía una esposa, sino también 2 hijos pequeños, y que todo ese tiempo les había dicho que trabajaba horas extra. Cuando ella recibió las fotos, los mensajes y los datos de ubicación, lo echó de la casa y paralelamente contactó al jefe del tipo, porque aparentemente él usaba el horario laboral para verse con mi ex. El resultado fue que lo despidieron. Mi ex pasó, en cuestión de días, de tener a su amante como su supuesto nuevo comienzo a quedarse sola con 2 bebés y sin ninguna fuente estable de apoyo. En lugar de aceptar que había arruinado todo con sus decisiones, decidió convertir su desgracia en mi responsabilidad. Fue alrededor de esa misma época cuando recibí una llamada del Departamento de Beneficios Médicos del Estado.
La persona que llamó me preguntó si yo podía confirmar algunos datos sobre 2 recién nacidos inscritos bajo mi seguro. Me quedé en silencio largo rato antes de preguntar de qué carajos estaban hablando. La funcionaria me explicó que se había intentado registrar a los gemelos como dependientes míos y que necesitaban verificar unos datos porque había inconsistencias. En ese momento sentí que la sangre me hervía. Yo no solo no había dado permiso, sino que jamás habría aceptado algo así. Les dije que yo no tenía hijos, que estaba en proceso de divorcio y que cualquier intento de usar mi información era fraudulento. La funcionaria me pidió copias de documentos y mensajes, así que mandé todo. Salió a la luz que mi ex había usado mi número de seguro social en formularios donde se requería la firma del padre, pero como estaban enviando documentación digital y el hospital estaba saturado, nadie había verificado la autenticidad. Ese día hablé con mi abogado y decidimos iniciar una demanda civil por intento de fraude y uso indebido de identidad. Yo no quería llevar todo al extremo, pero entendí que ella no tenía límites y que, de no frenarla legalmente, iba a seguir buscando formas de arrastrarme a su desastre. A partir de ahí, todo dejó de sentirse como un simple divorcio y se convirtió en una especie de guerra silenciosa. Mi ex seguía buscándome con mensajes donde mezclaba súplicas, insultos y amenazas, como si cada día despertara con una estrategia emocional distinta. Su familia se metió de por medio, enviándome correos donde me llamaban insensible, irresponsable y otras cosas que prefiero no repetir. Ellos estaban convencidos de que yo era quien había abandonado a su hija en el peor momento, como si ella no hubiera construido sus propios problemas ladrillo por ladrillo. Lo más enfermizo es que, a pesar de todo, yo seguía sintiendo que había algo detrás que no lograba descifrar. Como si la urgencia por hacerme firmar hubiera tenido una motivación más profunda que simplemente tenerme de padre sustituto. Y ese presentimiento empezó a tomar forma cuando la esposa del amante me contó que él había estado recibiendo advertencias de su trabajo por irregularidades administrativas que coincidían, curiosamente, con el tiempo en el que mi ex quedó embarazada. Yo no sabía hasta dónde llegaba la cadena de mentiras, pero estaba claro que yo había sido solo una pieza más en un juego que ellos venían moviendo desde hacía mucho más tiempo del que yo imaginaba. Actualización 2. Habían pasado ya un par de meses desde aquella primera oleada de caos, y aunque yo esperaba que con el tiempo mi ex se calmara, lo que ocurrió fue lo contrario. La situación dejó de sentirse como un conflicto emocional y pasó a convertirse en un enredo legal, financiero y familiar que reveló hasta qué punto ella había cimentado su vida sobre una mezcla peligrosa de mentiras, manipulación y decisiones impulsivas. A esas alturas del proceso yo ya vivía en un apartamento nuevo, con mis cosas organizadas y un poco de paz recuperada en las noches, pero siempre con la sensación de que en cualquier momento mi teléfono podría sonar con otra sorpresa desagradable. El salto de tiempo solo sirvió para que la realidad tomara forma, para que lo que antes parecía una serie de golpes emocionales aislados se transformara en un mapa claro de cómo mi ex había venido empujándose hacia un desastre del que quería arrastrarme a la fuerza. El amante había desaparecido del panorama de una manera tan abrupta que no parecía normal. Lo último que supe por boca de su esposa fue que, después de ser expulsado de su casa y despedido del trabajo, había utilizado unos ahorros para irse a vivir con un pariente en otro estado. Nadie sabía exactamente dónde estaba, y su esposa, con quien yo me mantenía en contacto ocasional por temas legales, me dijo que él no había mostrado interés alguno por los gemelos desde el día en que ella lo enfrentó con las pruebas de la infidelidad. Lo más llamativo es que esa desaparición no solo dejó a mi ex sin apoyo emocional, sino que la dejó financieramente ahorcada. Ella había construido todo su plan alrededor de la idea de que ese hombre dejaría a su familia y formaría una nueva vida con ella, pero ese castillo de arena duró menos que el gas de un encendedor. Y en lugar de aceptar el fracaso, se dedicó a buscar a quien culpar, comenzando por mí. Mi abogado me dijo que debía mantener una distancia férrea porque mi ex estaba intentando mover hilos legales para presentarme como responsable indirecto de ciertos gastos médicos asociados al nacimiento de los gemelos. Al principio me pareció absurdo, pero cuando uno de los hospitales me contactó para confirmar solicitudes que claramente yo no había firmado, entendí que ella estaba dispuesta a utilizar cualquier resquicio administrativo para intentar engancharme. Lo más inquietante fue descubrir que algunos de los documentos incluían mi información correcta, no solo el número de seguro social, sino mi dirección anterior, mi lugar de trabajo y otros datos que ella había sacado de nuestro tiempo como pareja.
Eso me obligó a presentar varias declaraciones bajo juramento para demostrar que yo no era parte de ningún trámite relacionado con esos niños. Durante ese tiempo, ella intentó también pelear por la casa. Lo hizo con una seguridad absurda, como si no entendiera que legalmente no tenía forma de quitarme algo que yo había financiado casi por completo. Presentó un reclamo argumentando que necesitaba un hogar estable para los gemelos y que el Estado debía darle prioridad por ser madre. Yo tuve que responder con estados de cuenta, comprobantes de propiedad y documentos bancarios para demostrar la responsabilidad económica real. El juez desestimó sus reclamos de inmediato, pero verla intentar manipular el sistema con esa frialdad me dejó claro que la persona con la que estuve casado no tenía límites. Su familia contribuyó a esa imagen. Me enviaban mensajes señalando que yo era un hombre sin compasión, que estaba dejando a mi ex tirada en el momento más difícil y que la casa era demasiado grande para una sola persona. Para ellos, la culpa nunca era de ella, siempre había una justificación, siempre había un giro narrativo donde yo terminaba siendo el antagonista. Al mismo tiempo, mi ex estaba solicitando beneficios estatales para familias en situación de emergencia y, según supe más tarde, había puesto información falsa para intentar calificar a programas que no le correspondían. Eso me lo dijo la esposa del amante porque, aunque yo no lo sabía, ella había tomado la iniciativa de investigar varios detalles legales relacionados con los gemelos, ya que necesitaba protegerse a sí misma, sobre todo por temas financieros vinculados al involucramiento de su marido. Fue ella quien me advirtió que quizá mi ex estaba utilizando mi información o tergiversando hechos para obtener ayudas. Eso me llevó a presentar una denuncia formal por sospechas de fraude, no por venganza, sino porque cada acción de ella amenazaba con salpicarme de alguna manera. Mientras todo eso ocurría, mi ex seguía enviándome mensajes, cambiando de tono según el día. Algunas veces se mostraba arrepentida, diciendo que se había equivocado y que necesitaba apoyo para criar a los niños. Otras veces se volvía agresiva y lanzaba acusaciones de que yo había destruido su vida, que yo la empujé a la infidelidad por no ser lo suficientemente atento o presente. Incluso llegó a decir que si algo malo le pasaba a los niños, yo tendría que cargar con esa culpa. Para mí era evidente que mezclaba desesperación con manipulación. Pero había momentos en los que dudaba sobre si ella comprendía realmente las consecuencias de sus actos o si se había convencido a sí misma de que era víctima de todo lo que estaba viviendo. Hacia el final de ese periodo, recibí un informe parcial de los investigadores de beneficios estatales que confirmaba inconsistencias en sus solicitudes. No me dieron detalles específicos porque yo no era parte del caso, pero sí me notificaron que mis datos habían sido revisados para asegurar que yo no estuviera participando en ninguna actividad sospechosa. Esa sola frase me bastó para reafirmar que había hecho lo correcto al denunciar. Mi abogado me explicó que ese tipo de problemas podía generar consecuencias serias para ella, desde la obligación de devolver dinero hasta enfrentarse a cargos según la magnitud del fraude. Yo no deseaba que ella terminara en la cárcel, pero tampoco estaba dispuesto a permitir que siguiera usándome como garantía para su propio desorden. En esos meses aprendí algo que me costó aceptar: la persona que uno cree conocer puede desaparecer por completo cuando su mundo se derrumba. Mi ex ya no actuaba como la mujer que yo había amado, sino como alguien que intentaba sostenerse sin importar a quién pisara. Incluso después de haber descubierto todo, incluso después de haber perdido al amante, la estabilidad económica y la posibilidad de manipularme, seguía aferrada a una idea absurda de que yo debía rescatarla de un problema que ella misma se había creado. Yo veía con claridad que cada paso que daba iba hundiéndola más, pero no tenía intención de salvarla. Ese ya no era mi papel. Actualización final. Habían pasado ya varios meses desde la última vez que tuve algún tipo de interacción directa con mi ex, y aunque todavía quedaban asuntos legales abiertos, yo había logrado reconstruir un ritmo de vida relativamente estable. El salto de tiempo no borró lo ocurrido, pero sí me permitió tomar distancia emocional, algo que era prácticamente imposible al principio. Cuando cada mensaje suyo o cada llamada de algún departamento estatal me recordaba que todavía estaba amarrado a un caos que no había pedido. Sin embargo, por más que yo quisiera dar ese capítulo por cerrado, la realidad tenía otros planes. Lo que vino después no solo confirmó mis sospechas iniciales, sino que me mostró que, cuando una persona se ve acorralada, es capaz de arrastrar a cualquiera con tal de evitar hundirse sola. En todo ese tiempo, yo había mantenido contacto limitado con la esposa del amante, no porque nos uniéramos en alguna especie de alianza emocional, sino porque ambos teníamos intereses legales entrecruzados.
Ella necesitaba protegerse de cualquier repercusión económica derivada de las acciones de su exmarido y yo necesitaba vigilar que mi información no volviera a ser utilizada sin permiso. La comunicación entre nosotros era estrictamente práctica, casi siempre enfocada en actualizaciones sobre procesos o en advertencias sobre cualquier movimiento extraño por parte de mi ex. Fue por ella que supe que el amante, después de meses de estar desaparecido, había regresado al estado. No lo hizo para asumir responsabilidad sobre los gemelos, sino por una citación judicial relacionada con manutención infantil. Según me contó la esposa, él alegaba que no tenía ingresos suficientes porque su despido le había dificultado conseguir empleo y estaba buscando alguna forma de reducir lo que debía pagar. El regreso de ese tipo agitó por completo la vida de mi ex, que en todo ese tiempo había estado sola con 2 bebés, tratando de mantenerse a flote con trabajos temporales, ayuda mínima de su familia y cualquier programa estatal que pudiera solicitar. Al enterarse de que él estaba de vuelta, ella intentó acercarse a él, no como quien busca una reconciliación sentimental, sino como quien intenta recuperar un plan que en su cabeza todavía era salvable. Me enteré de esto porque la esposa del amante logró acceder a algunos mensajes que mi ex le envió a él. Mi ex decía que podían intentarlo de nuevo, que yo había sido un obstáculo y que ahora que yo no estaba, podrían tener la vida que siempre habían querido. Esa frase en particular me provocó una mezcla de asco y lástima, porque mostraba con total claridad que ella seguía atrapada en una fantasía que nunca existió. Mientras ella intentaba reactivar esa relación inexistente, el amante tenía otros planes. Él no quería involucrarse con los gemelos, no quería hacerse cargo económicamente y tampoco quería que su nombre apareciera en ningún documento legal que pudiera comprometerlo. Aparentemente, durante su ausencia había formado algún tipo de relación en otro estado y ahora quería pelear para evitar quedar atado a una obligación que le impediría mudarse definitivamente. Eso generó un conflicto legal entre él y mi ex que escaló más rápido de lo que yo imaginaba. Ambos comenzaron a acusarse mutuamente de manipulación, mentiras y abandono. Mis abogados me mantuvieron al margen, pero yo sí tenía derecho a recibir actualizaciones porque cualquier intento de usar mi información aparecía en los archivos del caso. Como era de esperarse, mi ex comenzó a desbordarse emocionalmente. Los mensajes dirigidos a mí reaparecieron, esta vez cargados de frustración y desesperación. Ya no intentaba actuar como la víctima incomprendida, ahora buscaba abiertamente convencerme de que los niños necesitaban una figura paterna, que era injusto que crecieran sin un hombre estable en su vida y que yo era la persona indicada para eso porque ya tenía un vínculo con ella y porque podíamos arreglar lo nuestro. Leí esos mensajes con una incredulidad que rozaba la risa amarga. Era como si ella hubiera perdido toda noción de realidad. Incluso decía que si yo aceptaba ayudarla ahora, podríamos rehacer nuestra familia y que ella estaba dispuesta a olvidar todo lo ocurrido si yo también lo hacía. Nunca respondí. Mi silencio era la única respuesta que merecía. El último intento de manipulación ocurrió a través de su madre, quien me llamó una tarde sin previo aviso. Me dijo que yo estaba siendo cruel, que estaba permitiendo que su hija se consumiera bajo el peso de responsabilidades imposibles y que eso no me hacía un buen hombre. La escuché desahogar su discurso preparado, donde yo era el villano de una historia que ni siquiera entendían. Cuando terminó, le dije que no me volviera a contactar y bloqueé su número. Cualquier relación con esa familia había muerto el día que se unieron para justificar lo injustificable. El punto de quiebre llegó cuando la esposa del amante me llamó para contarme algo que, aunque ya no me afectaba directamente, fue el golpe final en toda esta cadena de engaños. Resulta que el amante no solo tenía una esposa y 2 hijos aquí, sino que había vivido una doble vida en otro estado. Allí tenía una pareja con la que también había estado construyendo algo, viajando ocasionalmente bajo la excusa de entrevistas de trabajo y reuniones laborales. Aquella mujer, a diferencia de la esposa oficial, no sabía nada de nada. Cuando descubrió que él era padre de los gemelos, su vida también se vino abajo. Para mí, ese descubrimiento no cambió nada práctico, pero sí me dejó una sensación extraña, como si todas las piezas que faltaban finalmente hubieran caído en su lugar. No se trataba solo de que mi ex hubiera sido infiel. Se trataba de que ella se había involucrado con alguien que llevaba una vida construida sobre engaños múltiples y simultáneos, y aún así había depositado en él todas sus expectativas, sus planes y sus ilusiones. Mi ex no solo había destruido nuestro matrimonio, sino que había apostado su futuro a un hombre que ni siquiera era capaz de mantenerse fiel a sí mismo. Con el tiempo, los procesos legales fueron cerrándose.
Yo obtuve mi divorcio sin complicaciones adicionales. Las demandas por fraude siguieron su curso hasta quedar resueltas, sin llegar a convertirse en nada criminal porque el Estado determinó que no había suficientes elementos para acusarla formalmente, aunque sí recibió sanciones administrativas que la obligaron a devolver ciertos beneficios. El amante quedó legalmente obligado a pagar manutención mínima por los gemelos pese a todas sus maniobras para evitarlo. Y mi nombre quedó limpio, sin vinculaciones con los trámites que ella había intentado forzar. Ya no tengo contacto con ninguno de los involucrados. No porque me quede rencor, sino porque entendí que había vivido años al lado de alguien que era fundamentalmente incapaz de sostener una relación honesta. Esta experiencia me rompió muchas cosas, pero también me obligó a reconstruirme desde cero. Y aunque suene irónico, fue precisamente al perderlo todo que volví a encontrar una vida que me pertenece solo a mí. Cada vez que pienso en lo ocurrido, en el caos, en los engaños y en la desesperación de todos los involucrados, recuerdo una frase que se me quedó grabada el día en que por fin salí de la casa que compartíamos. Esa noche, en medio del dolor, pensé que tal vez ese era el final más triste que podía tener nuestra historia. Hoy veo algo distinto. No fue un final triste. Fue simplemente el final necesario.